¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Qué gusto verlos por aquí en esta que es cuarta edición de Talks con Dragones. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante sobre las energías renovables en México y en el mundo. Un tema de suma importancia, de toda la relevancia ahorita en la actualidad. Un tema también sensible por hay debates políticos que hay a nivel nacional, a nivel internacional, y un tema que nos interesa mucho en la Universidad Carolina porque está muy relacionada con cómo estamos cuidando nuestro medio ambiente. Justo ahora en agosto vamos a abrir la carrera de energía, la ingeniería en energía y sostenibilidad. ¿Por qué? Porque estamos apostándole a que tenemos que mejorar nuestra eficiencia energética y también cómo la producimos para el rescate de este planeta. Y al mismo tiempo esto va muy de la mano con otra carrera que abrimos, que es arquitectura y sostenibilidad, y que va de la mano con ciencia política y planeación urbana. Y bueno, la Carolina estamos enfocándonos en abrir opciones relevantes para nuestros alumnos, pero que al mismo tiempo ayuden a transformar este planeta y rescatarlo. Vamos a dar unos 3 minutitos más para que se termine de conectar la gente, pero platíquenme quién está por ahí. Hola Carmina, bienvenida, siempre al pie del cañón, saludando, qué gusto. Otra vez los saludo, yo soy Esteban Garza, director de la Universidad Carolina. Aquí estoy en mi casa con mi colección de libros, siempre les presumo mi dragón, Alebrije Dragón. Y bueno, hoy está precioso aquí en Saltillo, está nubladito. Yo creo no tarda en llover. Y mira, mi mamá se acaba de conectar. Hello, mamita. Coraline, mucho gusto, Coraline, bienvenida. Y Carolina, qué gusto saludarlos por aquí. Muy bien, pues les voy platicando quién nos acompaña el día de hoy. Es Alejandro Dávila Martínez, quien es saltillense a mucho orgullo. Resulta que Alejandro fue de mis primeros amigos desde el kinder y desde entonces nos hemos hallado de una forma bien especial. Y Alejandro es ingeniero industrial y de sistemas por el TEC de Monterrey, pero después se fue a hacer su maestría en energía y medio ambiente en Holanda. Ahí es donde se echa un primer clavado fuerte hacia el tema de energía, eficiencia, sostenibilidad, y después se viene a trabajar aquí a México a la CFE, a la Comisión Federal de Electricidad, y pudo estar adentro de las tripas de esta organización, de esta empresa pública nacional, y por lo mismo está bien interesante su perspectiva, porque ahora ya se salió de la CFE y está trabajando ahora en una empresa privada de energía. Entonces nos va a poder dar la visión de los dos lados, desde la empresa pública, de la CFE y desde el sector privado. Por ahí saludando a Marisa de la Rosa y a Sam González desde Monterrey. Qué chulada, qué gusto saludarlos por aquí. Y estaremos a 1 minuto ya para recibir a nuestro queridísimo Alejandro Dávila Martínez, ingeniero industrial y sistemas con maestría en energía y medio ambiente, para hablar de esto de las energías renovables. Y le damos la bienvenida a Alejandro Dávila Martínez. Por favor, un aplauso. Hola dragones, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien, Alejandro. Perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy contento, muchas gracias por la invitación. Platícanos desde dónde te estás enlazando. Pues yo estoy en Chilangolandia, vivo en la capital y
pues aquí estamos en el encierro, pero todo muy bien. Qué bueno, bueno. Pues yo creo, vamos entrándole un poquito al tema. Ya te presentamos y me gustaría mucho escuchar en términos generales cómo ves a México en su realidad ahorita con la energía, en la energía en general, no nomás de las renovables. ¿Cómo estamos? Platíganos. Pues digo, yo veo a México como listo para ya entrarle en serio a las renovables. Ya hay marcos institucionales que lo permiten hacer, ya hay tecnología que te permite hacerlo, las cosas se están abaratando, pero pues también tenemos que tomar en cuenta que hay una inercia institucional por mantener las cosas más del lado del carbón, ¿no? Y específicamente la parte de los petrolíficos, ¿no? Estamos muy acostumbrados, o sea, México tuvo una bonanza de petróleo y ahora ahora sí que pareciera que tenemos que escoger entre el petróleo y las renovables y la estamos pensando. Hay gente que se avienta, que le entra más al ruedo, hay gente que es más conservadora, y pues ahí es donde está lo interesante, ¿no? En ese diálogo, ¿no? Como que ir acomodándose. Padrísimo. Y yo creo mucho que de la toma de decisiones hay que entender es para empezar un tema de oferta, demanda, de precio, ¿no? Como tú dices, se han ido abaratando las energías renovables, que era un primer filtro de entrada. Ya no te veo. ¿Me escuchan? Ahora sí, perdón, Ya, me fui. listo. Entonces, te digo, el tema de precio y demanda y de los energéticos, estaba diciendo que se ha abaratado mucho el acceso a energías renovables, pero pues el precio y la oferta que tenemos todavía de las fuentes fósiles de energía juega un factor importante en esta transición, ¿no? Platícanos tantito de esto. Sí, pues lo que pasa justamente es que estamos en ese esquema en donde pues también hay muchas centrales de generación de carbón y de combustóleo, de gas, que ahora sí que cuando tú decides entrarle a los energéticos, pues haces proyectos a largo plazo, ¿no? Entonces hay muchas centrales que todavía están ahí en procesos de pagar sus deudas, su capital. Y entonces también, pues lo que pasa es que pues yo me gusta llamarlo inercia institucional por mantener ese tipo de centrales, ahora sí que hasta que desquites, ¿no? Hasta desquitar la inversión. Muy bien. ¿Hola? Y Bueno. claramente hay un tema político. Por ejemplo, el sindicato de trabajadores de Pemex es una fuerza importante, los sindicatos de la Comisión Federal de Electricidad. Platícanos cómo eso puede ser una barrera o no, igual hacia esta transición. Pues bueno, yo siempre digo, mi opinión personal es que los, los, los sindicatos son la mejor idea peor realizada, ¿no? Entonces, pues a la hora que tienes ahí la parte de los intereses políticos, pues muchas veces se tergiversa, ¿no? Esa parte de el interés social, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estaba más o menos ahí entrando en Twitter, pero hay cifras que acaban de sacar que dicen que, o sea, CFE está produciendo energía a veces hasta el 30% más cara que las renovables. Y al final de cuentas eso lo pagamos todos, ¿no? Lo pagamos tú y yo en el recibo de la luz. Entonces sí también es un poco la parte creo que sí vale la pena que como ciudadanos nos empecemos a educar
y estar un poquito más involucrados en ese esquema, ¿no? Porque al final, pues, el interés que tenemos como mexicanos es tener una energía barata, de buena calidad y renovable, ¿no? No podemos, no podemos escapar de no tener energía renovable. Ya no tenemos ese lujo, ¿no? Totalmente. Platícame un poquito de esta coyuntura que ha estado el gobierno federal, porque todos tenemos ahí la duda, porque sabemos que están queriendo detener esta inversión extranjera, la gran mayoría de las energías renovables en el país, la capacidad de la inversión ha sido con fondos extranjeros. Platícame un poquito qué está pasando ahí. Pues, digo, lo que pasa es que sin entrar en esquemas de subsidios, o sea, muchas de las empresas de energía tienen productos ahí con subsidio, ¿no? Ahora, lo que sí pasó fue a partir de 2013 la llamada reforma energética, lo que permitió es tener un marco para poder hacer de forma ordenada contratos con extranjeros o con privados, vamos a llamarlo los privados, ¿no? Pero ahí, pues, sí choca un poco con la visión que tiene el actual gobierno, tiene una visión mucho más centralista, quieren, la verdad, tristemente yo lo comparo con el Make America Great Again, sí es un poco como Make Pemex Great Again, ¿no? Es como volver a la bonanza del siglo pasado, la verdad, y pues ya no estamos el mundo ya no da para ese tipo de interacciones, para ese tipo de política energética, ¿no? Pues al final creo que siempre hay un punto donde si ahora sí que en esta polarización que existe, hay una ruta en medio en donde nos podemos entender y podemos construir un país mejor. Padrísimo. Y hablando un poquito de esto, yo escuché de que la apuesta del gobierno federal es este tema de las termoeléctricas. Y según entiendo, el combustible que quieren quemar para generar el calor para las termoeléctricas es este combustóleo. No sé si te estás enterado. Sí, Pero que ahí ese esquema es un poquito, está interesante porque depende de muchos factores y ahí yo creo que es, para empezar, no sabemos cuánto, no hay mucha transparencia al respecto, pero en términos generales, lo que yo tengo entendido, yo, para empezar, no soy experto en petrolíficos, pero lo que veo es, digo, por el coronavirus hay una baja demanda de petróleo a nivel mundial y entonces por eso han visto últimamente que los precios del petróleo bajan y etcétera, ¿no? Y a la par también tenemos este gran proyecto de la refinería de Dos Bocas, en donde el gobierno lo que busca es tener hasta cierto sentido, generar lo que se consume, lo cual tengo entendido que no va a ser suficiente, vamos a necesitar más refinerías. Pero el combustóleo es el producto de desecho de las refinaciones. Entonces, ahí lo que se ha estado viendo es que hay varias centrales que están generando con combustóleo y son centrales que están contaminando, o sea, que contaminan bastante, ¿no? Así en términos rápidos, la central de Tula, que está aquí en Hidalgo, cerca del DF, y hay una central también en La Paz, están generando con combustóleo, ¿no? Y obviamente, pues, eso no es lo que queremos tener. Al final, creo que todo el mundo sabe, ¿no? Hay intereses económicos, etcétera, pero todo el mundo sabe que tenemos que hacer la transición energética, ¿no? Entonces sí estamos ahorita como en un tema un poquito áspero, como parece ser que cada quien jala para su lado, pero al final creo que la realidad nos va a obligar a encontrar un
lugar en común. Totalmente, y creo que nos está llevando a debates bien interesantes porque según entiendo se está apostando por el combustóleo porque tenemos muchísimo, porque es algo que ya no se vende, entonces en términos de costos económicos, pues es ahí una fuente de energía barata, pero con un alto costo ambiental. Y sí, digo, a mí me gustaría nada más mencionar dos datos interesantes que le van a dar un poco de perspectiva a esa parte. El año pasado pasaron una regulación a nivel mundial de la cantidad de azufre que debe de tener el combustóleo, se llama, en inglés le dicen heavy fuel oil, y esa regulación decía que no puedes tener X cantidad de azufre. Ahora, y el gran mercado de eso, tengo entendido, eran los barcos, ¿no? Entonces los barcos movían mucha mercancía y utilizaban combustóleo porque es barato. Pero a la hora que pasaron esta regulación, pues ya no se puede quemar ese combustóleo y al parecer gran parte de la producción de combustóleo en México es de alto azufre. Entonces, a la vez que hay una demanda, hay demanda de combustibles bajos a nivel mundial, hay mucho petróleo ahí guardado por todos lados. México tiene realmente muy poca capacidad de almacenar. Y entonces tienes esta como noción de que para refinar o para generar gasolina, para generar todos los petrolíficos, pues tienes combustóleo que no tienes dónde ponerlo. Y se te acabó también el mercado global, o sea, México ya no puede ir a algún lugar del mundo a decir, oye, pues te vendo tanto combustóleo, porque ya nadie lo compra, ¿no? Entonces tienes ahí un producto que nadie quiere, tienes bastante, tu proyecto de nación pues ahora sí que te obliga, no quiero llamarlo, bueno, obligar es una palabra difícil, pero más bien te empuja a generar combustóleo, pero al final no tienes dónde ponerlo. Y la otra, pues, es realmente la cantidad exorbitante que se le asignó a Pemex del presupuesto de México. Al final lo que esto te dice es, estamos todos pagando Pemex, ¿no? Todo el mundo estamos invirtiendo ahí. Que según entiendo, tanto Pemex como Comisión Federal de Electricidad operan bajo pérdida, ¿no? Ahí sí no sé, debe de haber ciertos negocios que operan con pérdida, ciertos negocios que no operan con pérdida. No te tengo así como el desglose per se, pero lo que sí sé es que Pemex sí tuvo una pérdida, este año tuvo pérdidas, la mayor pérdida en un trimestre. Y CFE creo que es un poquito más saludable, pero ahí sí creo que pues sí, al final estamos invirtiendo mucho dinero en empresas que pues ya no dan, ¿no? A lo mejor deberíamos como mexicanos de decirle al gobierno, oigan, también póngale tantito a las renovables, ahí también hay negocio, ¿no? Padrísimo. Y ahora sí, entrando al tema de las renovables, ¿cómo estamos en México? ¿Cuál es nuestra situación en esta transición que, según entiendo, se estaba dando fuertemente la inversión, el crecimiento de capacidad de generación? ¿Dónde estamos parados ahorita y cuál es tu perspectiva en el corto, mediano plazo? Sí, bueno, en términos de México, yo al parecer sí estaba muy emocionado, la verdad. También creo que hubo por lo general, un buen indicador de qué también está es el precio de la subasta, ¿no? Haz de cuenta que se subastan proyectos de energías renovables y ahorita estaba una parte de CFE como comprador y hubieron varios privados que ofertaron sus proyectos y salieron con precios competitivos a nivel mundial, ¿no? Hubo un momento en donde México, en un periodo de tiempo de 2018, creo, México fue el país donde las energías renovables eran las más baratas, ¿no? Entonces eso te dice que al menos existía o sea, las ganas de los inversionistas de venir a entrar a México,
que había un esquema de leyes que te permitían hacerlo y que también, digo, México mágico, no somos el país de lo que tienen mayores recursos renovables, ¿no? Entonces, yo creo que ahora sí que el potencial ahí está, ¿no? La única cosa es que hay que ponernos de acuerdo. Y en términos del el corto plazo lo veo un poquito complicado, la verdad. No me atrevería a hacer ninguna predicción. Ahorita sí sí son tiempos muy extraños. Pero al final también me gustaría compararlo con otros países como Inglaterra, en donde también digo, están expuestos al coronavirus. A lo mejor es un país de primer mundo. Pero ha habido momentos en donde ya hubo horas en donde el 100% de la energía fue renovables en Inglaterra, ¿no? Entonces, allá no tienen el sol que tenemos acá, ¿no? El sol que hay en México, ahora sí, como dicen, no lo tiene ni Obama, ¿no? Entonces, aquí hay de dónde, ¿no? La otra es, hay que ponernos de acuerdo. A mediano plazo, yo creo que sí tenemos que como mexicanos, para empezar a ponernos de acuerdo, ¿no? Y también darnos cuenta que ya no podemos estarle invirtiendo a las fósiles. La verdad, algo que a mí me emociona es cuando hace tiempo las renovables no estaban tan baratas como están ahorita, ¿no? Entonces, pues uno esperaría decir, bueno, vamos a ver, o sea, cuánto van a costar en 5 años, ¿no? Y si te vas un pasito más adelante, ¿cuánto va a costar el almacenamiento de electricidad? Yo creo que ahí realmente es lo que nos puede, yo esperaría que nos sorprendiera los costos de almacenamiento que bajen, ¿no? Que bajen a un grado en donde ya ni siquiera una central de gas de ciclo combinado, estas que son súper eficientes y súper baratas, que ya ni siquiera pueda competir contra la solar con pilas. Y para allá vamos. O sea, realmente la cuestión no es si va a pasar, es cuándo, ¿no? ¿Cuándo va a pasar eso? Padrísimo. Y otro, ya un poquito más local, antes de meternos a las preguntas, el gas shale. Hay también mucho debate del gas shale y particularmente en Coahuila, que se supone que es el Medio Oriente del gas shale en el mundo, pero que hay también mucho debate y ahí lo que dicen, lo que yo he escuchado es que en algún punto se va a tener que explotar este recurso. Por lo pronto hay mucho debate por las formas, por el medio ambiente, por qué, pero ¿cuál es tu postura, tu visión del gas shale? Yo primero quisiera, o sea, un pequeño paréntesis. Quisiera nada más agradecerles a todos los abogados ambientales que hay ahorita, que están porque ahorita pues sí hay una pelea ahí hay una serie de amparos de los privados contra el gobierno, hay todo un lío, ¿no? En el que ya nos metimos y ahora a ver cómo salimos, ¿no? Y ahí es un poquito ahí un wink, hay un guiño de ojos a los abogados que creen que nunca van a estar ahí con mates, nunca van a estar en la cuestión energética. Los abogados ambientales van a ser defensores del Estado de Derecho en el siglo XXI, ¿no? Digo, por ahí ya empezar, ¿no? Entonces, a lo que voy es porque México ya tiene una estructura institucional, o sea, ya pusimos las reglas, no son las mejores reglas, pero digo, más bien, están bien hechas, no son perfectas, pero se pueden mejorar, ¿no? Entonces, la cuestión con el gas shale sí es esta parte hay toda una inercia, hay tecnologías impresionantes que podemos hacer que podemos perforar y sacar petróleo y sacar gas natural de los depósitos de shale. Digo, ahí Coahuila está en el debate
de si hacerlo o no hacerlo. Yo diría que si lo vamos a hacer, hagámoslo bien, ¿no? Ahí sí, digo, yo soy solamente una parte del debate. Mi postura, en la que sí creo firmemente, antes de ver más bien, después de ver si nos ponemos de acuerdo, la verdad es hacerlo bien. Y yo ahí veo dos puntos que el gas shale sí cojea. El primero es el agua, el uso de agua. Coahuila, Saltillo, pues somos el del desierto, ¿no? Entonces el agua también debe ser un recurso que hay que cuidar, ¿no? Y pues no puede ser que, ahorita no me acuerdo la conversión, pero la verdad es una tecnología que es un poco intensiva en el uso de agua, entonces a lo mejor no necesitamos el gas shale, ¿no? O lo necesitamos poquito, ¿no? Y la segunda también es un poquito lo que uno de mis profesores de maestría le decía los cowboy wells, ¿no? Entonces tienes ahí un como, pues pozos que los excavan ahí cualquier vaquero y pues no están bien hechos, ¿no? Entonces, hace como 6 meses el New York Times sacó un artículo de las emisiones de metano, de gas, que tienen los pozos, ¿no? Entonces lo que tienes con un pozo de gas shale es que, yo no soy experto, pero una parte muy importante es que el pozo esté bien sellado, ¿no? Entonces ahí, además, como es una tecnología que te obliga a perforar mucho, entonces tienes esa exposición de decir, pues tienes que sellar el pozo muy, 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 muy bien, ¿no? Ahora, aquí, que es como dice mi papá, que nos puede salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Al final, el gas metano, como así, si no está bien sellado el pozo y se sale al ambiente, pues es 25 veces peor que el dióxido de carbono. Entonces, ahí es un llamado a hacerlo bien y es un llamado a los abogados ambientales que le entren y tener una regulación de primera para esta entrada de gas shale, ¿no? Ese yo sí creo que debe ser primordial. Y también tomar en cuenta el agua. Padrísimo. Muy bien, ya cerrando, aquí hay algunas preguntas. Por ahí Alejandra Garza dice, un ingeniero en energía y sostenibilidad, ¿dónde puede trabajar? ¿Dónde no? La verdad, o sea, en todos los lugares, o sea, le puedes entrar la sostenibilidad. Tristemente no nos vamos no se nos va a salir de la mente en 50 años. Al final, la transición energética, yo el otro día estaba escuchando, a nivel mundial, va a requerir un despliegue de recursos y de personas similar al de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, chamba va a haber. Al final, si quieres, si te puedo decir trabajos así como, algo que se escuche sexy, pues puede ser un trader de energía, puede ser un desarrollador de proyectos tanto de generación, puede ser entrarle a la conservación, ahí con San Lorenzo, darle bien duro, mantener el bosque, puedes entrarle a conservar el agua, puedes entrarle a este punto en donde se junta la energía con agua, al final puedes desalinizar y eso es una locura. Entonces al final... Y también, trabajo ahí. O sea, como lo planeamos también puedes trabajar en la industria. En la industria, sí. Uno de los costos más grandes de la producción es la energía. Entonces, ¿cómo eres más eficiente en el uso de energía? ¿Cómo la produces? ¿Cómo la consumes? O sea, es bien amplio Así es. La energía la usamos en todos lados, ¿no? Puedes trabajar en gobierno, puedes trabajar en ONGs, en la industria privada, en todos lados. Muy bien, platícanos un poquito. Tú le pusiste un título ahí muy interesante a esta entrevista. Dice, energías renovables, el chango y la orquesta. ¿Por qué el título? Para mí fue bien interesante como
entender cómo realmente funciona, cómo llega la electricidad desde la máquina que la está generando hasta tu casa, ¿no? Y al final la máquina más grande de México es el sistema eléctrico. Es una máquina que abarca casi todo el país y es una máquina que está coordinada por una institución que les dice a los generadores cuándo prenderse y cuándo apagarse, ¿no? Y entonces para mí es interesante porque hay diferentes tipos de tecnologías y entonces unas las utilizas pues, tal vez de esta manera y a lo mejor estas son más rápidas y a lo mejor estas son pues más confiables. Al final pues el operar o controlar un sistema eléctrico pues es la chamba parecida pues a un director de orquesta, ¿no? Que está ahí como que poniendo de acuerdo a estos con estos para acá y estos para acá, y entonces al final, eh, lo que pasa con las renovables que de repente metes un chango, ¿no? Y el chango, pues de repente toca a la par o de repente no toca a la par, ¿no? De repente hay sol, de repente no hay sol, de repente hay viento, de repente no hay viento. De repente llueve y se te llena la presa, o de repente pues no llueve y no tienes agua para generar. Entonces, pues es esta parte en donde pues empiezas a dar cuenta que la transición energética al final es posible ir metiendo de chango en chango, ¿no? Entonces, vas un año, tocas una pieza y acabas y pones un chango. Y luego tocas una pieza y más o menos te acomodas y de repente sacas un músico y pones un chango. Y entonces ese gran reto, tanto técnico como yo, a mí algo que quise poner es esa parte como de la narrativa, pues al final, coordinar una orquesta con changos es un reto, ¿no? Los ingenieros, la parte de la ingeniería, pues el gran reto que nosotros tenemos es proporcionar soluciones. Pero la parte de las licenciaturas, que también es súper importante, es pues, ser guardianes de la narrativa. ¿Por qué lo estamos haciendo? Necesitamos historias que nos motiven. Padrísimo. Y esa narrativa transforma culturas, transforma la política, transforma a los trabajadores, transforma el consumo, transforma a la generación. Nos cambia el mindset. Al final, algo que les decía es ahí, la transición energética pues no tiene soundtrack, ¿no? No hay así como un disco que yo ponga que diga, sí, me voy a motivar para hacer la transición energética. O no hay una película que diga, no manches, es como el Señor de los Anillos, ¿no? Que va así, la tarea súper difícil y al final lo logras. Entonces, esa historia es importante. Padrísimo. Ahí por ahí, Fernando Macías, de Comimsa, dice que cuentan con posgrados en PNPC y trabajan proyectos con Pemex en estos tópicos. Entonces nos está invitando a que colaboremos entre la Universidad Carolina y Comimsa. Cuenta con ello, Fernando. Estamos en la Carolina, nos dedicamos a hacer puentes y puestísimos en darle estos temas. Ahí por ahí, Alejandro Dávila Flores, el papá de nuestro invitado de hoy. Saludos, doctor. Pregunta, ¿cuál es el impacto económico y ambiental de generar electricidad con combustóleo en lugar de carbón en la central de Petacalco? La tarea. Pues, ambiental y económico. Vamos a empezar por el económico, que es un poquito más fácil. La parte económica, el carbón que entra a Petacalco es exportado, nosotros no lo generamos. Y al final es un carbón que es de mejor calidad, pero es un poquito más caro, ¿no? La parte ahí es cuánto nos está costando el combustóleo, ¿no? Esa es la gran pregunta que es difícil de contestar. Hay que preguntarle a Pemex, pero no creo que nos diga. Pero la parte ambiental, en términos de emisiones, dependiendo del carbón, me voy desmenuzándolo poquito en poquito. Pero, por ejemplo, las emisiones que no son de carbón, o sea, los azufres, el combustóleo en México es de alto azufre. Entonces, para empezar, puedes llegar a tener lluvia ácida, que eso es algo que no se tenía desde el siglo pasado. Y entonces ya vas a tener ahí una central que está metiéndole sulfuro a la atmósfera. Y somos un país que si de repente estamos esperando que llueva, imagínate que te llueva ácido, ¿no? Entonces,
punto para, bueno, yo diría punto para ninguna de las dos, ¿no? Pero punto para el carbón importado que tiene menos azufre. Punto en contra de... Y en términos de carbón, creo que ahí a lo mejor pues sí hay una diferencia en términos de cuál emite más. Ahorita no la tengo, pero al final tal vez la respuesta no debiese ser qué combustible fósil utilizar, ¿no? Sino con qué tecnología renovable voy a reemplazar la central. Perfecto, por ahí te mando. Y si se puede, mejor gas. ¿Que se puede qué, perdón? Si se puede, mejor gas. Bueno, por ahí te manda saludos Karen. Hey, Karen. Desde un abrazo. Sí. Y Rui Martín pregunta, dice, ¿en México y en el mundo existen líderes que no creen en las energías renovables o bien que no dimensionan su importancia? En tu opinión, ¿qué debemos hacer como sociedad si nuestros líderes frenan o detienen la innovación de estas? Justo eso, o sea, al final el ingeniero te puede conectar un cable, te puede mover digo más, lo estoy simplificando, pero al final lo que realmente necesitamos son historias. Necesitamos historias que nos motiven porque al final los gobernantes se rigen por votos y los gobernantes van a decir lo que los votantes quieren, y si los votantes quieren una transición energética, nada puede pararlo. Necesitamos convencer a nuestros pares de que es mejor la renovable. Totalmente. Totalmente. Y muchos, un gran argumento que usan los políticos para detener la transición es porque dice que genera muchos empleos. Por ejemplo, la producción de carbón genera muchos empleos, las termoeléctricas, la industria del petróleo, pero bueno, según tengo yo entendido, hay los ejemplos. La industria renovables, hay ejemplos donde... Es correcto. La industria renovable también. Y hay ejemplos padrísimos en California, en todos lados, donde se generan miles de empleos con las renovables, pero eso no te lo venden los políticos, ¿no? Entonces hay que entender ese lado de la moneda y vender esa narrativa y crear esa narrativa, como tú dices, ¿no? Sí. Al final lo que estaría ideal fue que no pedir, irle a pedir empleos a los políticos, sino es pedir que esos empleos sean en energías renovables. Al final, lo que decía, esto nos va a costar mucho, nos va a costar mucho dinero, nos va a costar mucho esfuerzo, pero si no lo hacemos nos va a costar más. Entonces, la oportunidad ahí está, los empleos ahí están, nada más hay que ponernos de acuerdo y hay que ir hacia adelante. Pues qué gusto, Alejandro, ingeniero. Es un placer. Gustazo. Muy valiosa la plática. Un saludo a todos por ahí que nos están acompañando. Otra vez recordarles, justo estamos abriendo estas carreras que tienen este enfoque en sostenibilidad, pero la ingeniería en energía y sostenibilidad, la licenciatura en arquitectura y sostenibilidad son sumamente relevantes en este mundo, en esta transición que tenemos que dar como humanidad. Y como dice Alejandro, tenemos que crear estas historias, tenemos que generar la inspiración que nos dé la fuerza y la inercia para cuidar este planeta que tanto urgentemente tenemos que cuidar. Por ahí te manda saludos Anders Johnson desde Suecia y Per, que hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades, Per,
por tu cumpleaños. Felicidades, Per. Muy bien, pues qué gusto, familia. Alejandro, Cacho, muchísimas gracias por tu intervención, por acompañarnos el día de hoy. Y saludos a todos, que tengan muy bonita tarde y recuerden que aquí hay dragones. Saludos. Muchas gracias por la invitación. Saludos, dragones.